Hola, mi nombre es Eduardo Gosende, soy docente e investigador del campo de la psicología social. Trabajo en distintas universidades, UBA, Quilmes y UCES. Voy a presentar un trabajo sobre la pandemia del coronavirus como trauma psicosocial. La cuarentena frente a la pandemia de COVID-19 se declaró el 19 de marzo de 2020. En ese momento se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO. Hasta el 18 de septiembre, corriente mes, se han contagiado 601.713 personas, siendo 12.460 el número total de personas fallecidas. Estos números son bastante inferiores a los de otros países de la región, como Brasil, México, Perú y Colombia. Los expertos coinciden en que el ASPO ha servido para contener eficazmente la pandemia en la Argentina, ha permitido reducir los decesos y ha ralentizado el avance de los contagios, permitiendo el equipamiento y la preparación del sistema de salud y de los dispositivos tecnológicos, asistenciales y sociales diseñados para contener la pandemia. Durante los primeros anuncios, el presidente nos decía: quédense en sus casas, esto es una guerra, pero una guerra contra un virus. Esto es una pandemia en la que muere o puede morir mucha gente, como ya sucedió en otros países de Europa. Este enemigo silencioso, el virus, era presentado por el presidente como un enemigo. Esta declaración de guerra al virus sirvió para alertar a la población frente a la gravedad de la situación, para crear consenso y unidad en la población, para justificar la necesidad del aumento del control y de las restricciones, para aumentar el poder que se le confiere a la autoridad, para generar mayor obediencia y responsabilidad en la población. Vayamos ahora al concepto de trauma psicosocial, que fue creado por Ignacio Martín Baró, analizando los efectos psicológicos y sociales que promovía la guerra civil que se desarrolló en El Salvador durante más de 13 años. Martín Baró propuso usar el concepto de trauma psicosocial para referirse al efecto intenso y perdurable de la violencia bélica que acontece en una sociedad que atraviesa la guerra civil. En este caso, el trauma no es puntual, sino permanente. No es producido por un hecho fortuito, sino por la misma sociedad. Y es concebido como los efectos y consecuencias psíquicas que genera la vivencia de relaciones sociales aberrantes, por ejemplo, la de una guerra. Lo analiza desde una perspectiva dialéctica, analiza el carácter histórico y político, dice que son relaciones sociales aberrantes y deshumanizadoras, las que se van cristalizando en los individuos, y habla de una normal anormalidad, porque es algo que es anormal, traumático, muy intenso, muy desestabilizante para la población, pero que, como dura tanto tiempo, se vuelve permanente, se transforma en una normal anormalidad. Otros efectos fundamentales del trauma psicosocial o de los desastres naturales son la deshumanización en las relaciones sociales y el miedo. Esto provoca alteración en los procesos cognitivos, provoca ansiedad, todos los cuales se manifiestan, se vivencian en forma colectiva. Podemos entonces plantear que en el caso de la sociedad argentina, la epidemia por COVID se trata de una situación de estado de guerra. Podemos afirmar que los efectos del coronavirus producen en nuestra población un trauma psicosocial. En principio podemos ver que hay muchas coincidencias entre ambos hechos psicosociales, la situación promovida por el COVID y la guerra. El costo en vidas, las pérdidas en la economía, la imposibilidad de los gobiernos de detener el avance de estos flagelos, la imposibilidad de los sujetos de escapar a su influencia, la conmoción que sufren los pueblos a nivel de sus vidas cotidianas, el deterioro de sus relaciones afectivas y vínculos familiares. Sin embargo, considero que no podemos afirmar que estemos atravesando un trauma psicosocial ni una situación de guerra en nuestra sociedad, al menos en los términos y en la magnitud descrita por los análisis y las investigaciones que nos presentó Ignacio Martín Baró. ¿Qué limitó el efecto traumático del COVID en nuestra sociedad? Esto aconteció justamente gracias a la implementación de la cuarentena.
que fue temprana y eficaz, y que contó con el acuerdo de las autoridades de los distintos niveles, nacional, provincial, municipal, y el protagonismo del sistema sanitario y de las fuerzas de seguridad. Y también recibió el consenso, el apoyo y el acatamiento de parte de la población. Existieron y existen importantes resistencias a la cuarentena. Por un lado, hay respuestas anárquicas de algunas personas y algunos grupos, pero también hay resistencias más sistemáticas desde los empresarios, desde los sectores ligados al comercio y a la producción, que vieron muy dañada su situación económica y financiera. Y sobre todo hay una fuerte presión desde la oposición política y desde los medios de comunicación hegemónicos para deteriorar el consenso y boicotear la cuarentena. Esto, por un lado, obedece a objetivos políticos, coyunturales, pero fundamentalmente está direccionado por los intereses y las estrategias que impulsa el neoliberalismo a nivel global. Intencionadamente, en algunos casos, no conscientemente en otros, se fue produciendo una confusión entre pandemia y cuarentena. El verdadero enemigo biológico que todos tenemos que enfrentar es la pandemia, pero una parte significativa de la población y la oposición más agresiva y virulenta atacan la cuarentena. Ignacio Martín Baró desarrolló otros conceptos que tienen que ver con la psicología de la guerra, o el concepto de guerra psicológica, donde él habla de distintas formas de represión, represión aterrorizante, represión manipuladora. Otros conceptos que también amplían el campo de análisis que estamos abordando son el concepto de trauma biopolítico propuesto por Giorgio Agamben para entender los efectos traumáticos producto de catástrofes naturales y enfermedades, el concepto de violencia social y catástrofe social de Puget, y el concepto de doctrina del shock propuesto por Naomi Klein. Todos estos conceptos y este marco que ofrece pensar que el neoliberalismo está trabajando desde esta psicología de la guerra o guerra psicológica, permiten dar cuenta de la batería de recursos, dispositivos, tecnologías que se utilizan para ejercer formas encubiertas y explícitas de manipulación, represión, terror, desde los gobiernos o desde las fuerzas políticas o mediáticas que tienen como objetivo el control psicológico de la población a través de efectos traumatizantes. Sociedades como la de Brasil o Estados Unidos, donde la pandemia ha generado graves consecuencias epidemiológicas y sociales, son sociedades donde se han implementado más ampliamente estos mecanismos de control psicológico y de efectos traumatizantes. En estas sociedades sería posible probablemente hablar de trauma psicosocial, como lo define y como lo explica Martín Baró. Es decir, en conclusión, lo que podría haber sido un trauma psicosocial en nuestra sociedad, con altos niveles de exclusión, violencia y sufrimiento personal y colectivo, tal como sucede en estas sociedades que recién mencioné, terminó siendo una resistencia colectiva, organizada bajo la forma de la cuarentena, acertadamente liderada por el gobierno nacional, y a la cual se han alineado otras fuerzas a nivel de las autoridades, de los actores regionales y sobre todo a nivel de la población. Esto ha disminuido el ataque político salvaje y el avance marginalizado de las políticas y dispositivos de arrasamiento institucional, económico, productivo y ambiental y cultural que impone el neoliberalismo en forma constante a las sociedades y pueblos latinoamericanos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.